Es evidente que el proceso de descentralización le queda mucho por avanzar y si no somos capaces de reconocerlo, harto mal estaríamos, sobre todo en este foro, ¿no? Pero lo cierto es que cuando escucho a los candidatos que están acá, en particular al candidato Kast, se habla en el foro del salmón, de los camiones, en la Cámara de Comercio, en la SOFOFA, de lo mismo que se habla acá. Y me pregunto cuáles son las propuestas entonces, porque si vamos a seguir haciendo Yo también me pregunto tus propuestas, weón. ¿Cuáles son las tuyas? foros para que se repitan 3 o 4 ideas donde todos son apitutados, todos son corruptos, menos yo, todos tienen problemas menos yo no he hecho ni esto ni esto otro, yo no sé qué propuesta le vamos a llevar al país. Realmente entonces me avisan porque como quedan hartos días y hartos foros, yo quiero saber porque yo vine aquí a discutir propuestas de descentralización. Y lo mismo que escuché aquí, lo escuché en los 5 foros la semana pasada. Y me preocupa porque para gobernar un país no se requiere solamente estar descalificando a los otros o insinuando cosas de los demás, sino que lo que se requiere es capacidad de diálogo y de construir acuerdos. ¿Qué es lo que estás tú a mí haciendo me ahora? cargan los apitutados políticos. ¿Saben por qué me cargan? Porque me costó un montón estudiar y salir adelante. Wow. Me cargan además los corruptos. Wow. Y lo rechazo con mucha fuerza. Por eso, perdón, ¿me permiten? Por eso creo que es sumamente Fuiste parte de un gobierno corrupto. grave que nosotros tiremos a todo al mismo saco. Porque hay que aquí saber distinguir y los procesos judiciales se tienen que llevar adelante. Yo me acuerdo del caso Manicure. ¿Saben por qué me acuerdo, no? Porque esas señoras trataron de capacitarse para poder hacer masoterapia, para poder tener en su casa un emprendimiento. Y las estafaron. Y las estafaron y es doloroso, sobre todo cuando se estafa a la gente más pobre. Pero decir que eso es patrimonio solo de algunos me parece una tremenda falta de respeto, porque ¿saben qué pasa? De esa manera no le vamos a encontrar un problema ni a la descentralización ni a ninguno de los dolores de Chile. Aquí lo que tiene que primar es la capacidad de diálogo, de conversar y de construir acuerdos comunes. Porque si seguimos nosotros de la misma forma en la que estamos, en la cual solo se nos descalifica y solo se descalifica a los demás, realmente el país no va a encontrar el espacio que requiere para salir adelante. Y yo al menos no estoy disponible para eso. Y lo he demostrado, ¿saben qué es lo mejor? Con hechos concretos. No solo con discurso. Así ha sido mi gestión. Y así va a seguir siendo, comprometida con Chile. Muchas gracias. Gracias. Sí. Yanes Jara, Bueno. es el tiempo de la respuesta de José Antonio Kast. Tiene 3 minutos para Hay que- responder la pregunta. No hay que decir nada aquí, simplemente ya con ver cómo está la weá, ver que ella fue parte de este mismo gobierno, aumentó ella misma la tasa de desempleo, o sea, ya el chiste se cuenta solo, weón. Sí. Les pido de nuevo calma. Ya vamos a tener el momento de ir a las urnas y votar por cada uno de los que estamos acá o de los que no pudieron venir. Pero les pido respeto. Les pido respeto, no ¿Qué pido dicen? respeto. Les pido respeto, no What? vamos a ganar nada si es que se interrumpe a los distintos exponentes. Yo estoy claro, y perdón, estoy claro que muchas de las A ver, solo te están interrumpiendo a ti. cosas que a algunos de los que De estamos momento. acá decimos no le gusta a todos. Pero esa es la idea del respeto, esa es la idea de un debate. Si no, sería una asamblea y gana el que grita más fuerte. Así que Claro. Ok. la candidata Yanet Jara dice que he repetido lo mismo en todos los foros. Cuando hay 4 años de estancamiento, cuando hay 4 años de mayor desempleo, cuando siguen muriendo las personas en lista de espera, Cuando el país hemos está como visto está, el básicamente. fraude permanente a través de fundaciones, y todo eso redunda. Y eso redunda en la peor calidad de vida de las personas, incluso la señora que gritó arriba. Lo más probable es que usted no tenga mejor calidad de vida hoy día porque se siente más insegura, no tiene mejor atención en salud, no tiene hoy día cobertura total para sus nietos o sus hijos en los jardines Así infantiles, es. no tiene su hijo aspiración a poder alcanzar la vivienda propia. Ay, te vieja Pero mierda. vuelvo a insistir. El respeto es fundamental. Esto no es un diálogo, a nosotros nos pidieron exponer sobre ciertos puntos y esos puntos cruzan lamentablemente todo el debate nacional. Si estamos hablando de salmones y vemos falta de trabajo, si estamos hablando de camiones y vemos falta de seguridad, camioneros asesinados, bueno, es parte de la calidad de vida de las personas. Y los gobernadores cierto. en eso también podrían hacer un punto a los gobiernos centrales en decirle, mira, las autopistas... Les pedimos la oportunidad que el candidato pueda responder la pregunta, por favor, para que siga adelante. Si nosotros incorporamos el trabajo centralizado con el trabajo que podrían realizar los gobernadores en conjunto con los alcaldes, nuestras carreteras serían más seguras. ¿Tendríamos más pavimentos? Tendríamos más pavimentos. Tendríamos menos necesidad de recurrir a los camiones aljibes para entregarle agua potable permanente a las personas, porque los camiones aljibes terminan siendo un negocio para unos pocos. Pero nosotros, al menos yo, en ese mismo debate donde Gabriel Boric dijo que iba a terminar con los delegados presidenciales, fue el único que dije que no los iba a terminar. Y no los voy a terminar.
para que esté clarísimo que Chile es un país unitario y que tiene que coordinarse con sus regiones, sí. Creemos en la descentralización, sí, pero seria y responsable. Y eso requiere una mayor fiscalización, requiere mayor planificación, requiere evaluación del desempeño y requiere trabajo con los municipios. Si al final siempre se habla de lo mismo, de centralizar el país. Pero claro, el tema es que nunca se cumple. Ya es raro que ahora venga un candidato que venga y te diga, sí, vamos a descentralizar el país. Ok, la pregunta es más bien, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuánto te vas a demorar? ¿Y cuáles son los pasos que vas a seguir? Porque si simplemente vas a decir, sí, quiero descentralizar el país. A ver, una cosa es creerle o no. El weón que está a día de hoy en la moneda también dijo la misma wea. Entonces no tiene ningún sentido creerle a alguien que te diga lo mismo, básicamente. Y siempre se habla de este tema, siempre. A las necesidades sí, más recursos, pero vuelvo a insistir, para que hagan proyectos, hagan estudios que redunden en la mejor calidad de vida de las personas, mayor cantidad de trabajo, no en estudios que quedan guardados en una biblioteca. Eso no le ayuda a nadie. Nosotros hoy día necesitamos trabajo, orden y respeto. Muchas gracias. Gracias, José Antonio Kast. Sí, de inmediato doy paso a la réplica. Les vamos a pedir que les dé la oportunidad. Los candidatos tienen solo 3 minutos para que puedan ellos elaborar sus respuestas, si no se nos agota el tiempo. El cronómetro no está muy preciso, está demorando en activarse el cronómetro para que podamos ser más precisos en eso también, por favor. Ahora sí, tienen la oportunidad de su réplica. ¿Alguien quiere hacer uso de Evelyn Matei? Yo quiero señalar que desgraciadamente la corrupción está en todas partes. Yo creo que nadie puede escupir al cielo. Hemos tenido corrupción en distintos partidos políticos. Sí. Hemos tenido corrupción también en Carabineros, en Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Fuerza Aérea. Hemos tenido corrupción entre los jueces, hemos tenido corrupción también con fiscales. Y de hecho, tengo entendido que el único diputado privado de libertad hoy día, por un caso de fundaciones, es un diputado que fue llevado en la lista de ustedes, José Antonio. Entonces... Perdón, acá hay de todos lados. O nos ponemos todos de acuerdo en que no vamos a aceptar la corrupción, venga de donde venga, y que no vamos a mirar al cielo o para el lado cuando toque alguno de los nuestros, o nuestro país no tiene futuro. Muchas gracias. ¿Qué le hicieron a Matei, mierda? No sé si alguien más quiere hacer uso de una réplica. Por ahora no. Tenemos un minuto para la réplica cada uno si quiere hacer uso, ¿no? ¿Seguimos adelante con la siguiente pregunta entonces? Sí, seguimos adelante. Vamos a hablar de autonomía presupuestaria en regiones. A ver. Una cifra. El año 2024 se recortaron más de 400.000 millones de pesos a los gobiernos regionales. El diablo, mi loco. Lo que había ocurrido el año anterior, el año 2023. En base a eso, ¿usted está de acuerdo en que los gobiernos regionales tengan poder de decisión en su presupuesto sin necesidad de solicitar autorizaciones a Santiago? Espérese un poquito, tengo que leer. De recortes unilaterales. Comenzamos nuevamente con Evelyn Matei, que tiene 3 minutos para su respuesta. Bueno, hay veces que hay algún problema. Esto por ejemplo, me genera curiosidad. Antes de que vayan a los debates, ¿le pasará las preguntas y por eso están con papeles ahí para más o menos saber qué voy a responder? ¿No sería más interesante que vayan así sin ni una weá y respondan según lo que ellos vean? O sea, si vas a leer un papel, no sé, ok, está bien, está interesante para que tengan las ideas claras y te digan concretamente la weá que van a hacer más directa, porque claro, si dicen una weá y después no la cumplen, eso ya es otra cosa, pero no sé, yo creo que sería mucho más interesante así sin ni una weá, ¿no? En una pandemia lo más probable es que tenga que recortar, porque los dineros se tienen que ir a otra cosa. Si viene un mega terremoto en el norte, yo estoy segura que la gente del sur va a estar dispuesto a que le corten presupuesto para ir en ayuda de los del norte. ¿Por qué? Porque somos un país unitario. Ahora, eso es cuando hay alguna emergencia. Obviamente que lo que yo quisiera es que tuvieran una claridad respecto de varios años para adelante, de tal manera que, por ejemplo, puedan hacer una gran obra en un solo año. Acá en Bío Bío hay una rotonda que creo que se llama Bonilla y que se hizo como en 3 etapas. Ahora se está haciendo la costanera, Chiguayante, y van como en la 3ª etapa y todavía no va a estar listo. Entonces, cuando uno está pensando en tener una planificación... Esas cosas, esos avances, esa construcción, generalmente están así en casi todo el país. O sea, es así de lamentable, no solamente ahí. Porque eso es lo que yo creo que tiene que tener los gobiernos regionales. Una planificación y no convertirse nuevamente en Dideco, dándole plata, ¿no es cierto?, a las juntas de vecinos y a los clubes deportivos, porque eso es más bien responsabilidad de las municipalidades. Yo siento que
la región lo que tiene que estar mirando es, ok, turismo, ¿cómo lo vamos a desarrollar? ¿Cuáles son los caminos que nos faltan? ¿Cuáles son las cosas que queremos relevar? ¿Dónde los podemos recibir? ¿Necesitamos o no un gran teatro como este? Esas son las cosas que yo siento que debieran estar haciendo las regiones. Tiene Y sentido. nuevamente insisto, no hay daño peor para la regionalización que lo que ocurrió con muchos gobernadores en el periodo pasado, y espero, y aquí estoy viendo muchos gobernadores, les deseo lo mejor, espero que efectivamente cambien esta mirada de pequeñas cosas, de pequeños favores, Ok. a mirar con mucha fuerza el futuro de las regiones, incluso hablando de megazonas. Por ejemplo, acá ustedes se pueden juntar obviamente con Ñuble, con la Araucanía, a lo mejor con la séptima región, para poder hacer un trabajo conjunto. Eso es lo que uno espera de las regiones. Para eso existe la regionalización. Y yo, que fui representante de regiones, prácticamente todo mi periodo parlamentario, uno se da cuenta la rabia que hay en las regiones, porque cualquier cosa necesita el visto bueno de Santiago. Entonces, por ejemplo, necesitan Ok. el RS, como le llaman, ¿no es cierto? Básicamente, sí que es una evaluación social del proyecto. Bueno, pero uno de los criterios que se usan es justamente a cuánta gente beneficia. Bueno, eso significa que prácticamente toda la inversión se va a Santiago, porque en Santiago beneficia a mucha gente. Por eso que yo creo que hay que cambiar totalmente la mentalidad para poder sacar las regiones adelante. Muchas gracias. El tema es que no solamente en Santiago hay gente, sino que también en el otro lado del país hay gente. Entonces, Escuchamos ahora entonces la respuesta de Janet Jara. Bueno, dado que ya quedamos claros en una base común, ¿no? Acusándose unos con otros y no reconociendo los errores propios, va a ser bien difícil avanzar en descentralización. ok. Bueno, me parece que algunos no están claros. Yo provengo de una cultura en la que no se promueve el odio. Por el contrario, tratamos de promover los Ok. acuerdos. ¿Saben por qué? Porque cuando nos ponemos de acuerdo podemos avanzar más. Y el país así lo ha demostrado. Miren, ¿Y en este gobierno que tú fuiste parte hemos avanzado? ¿Nos hemos unido o qué? yo no importa. No importa, yo entiendo, porque igual estas cosas desatan pasiones, pero les digo algo, piénsenlo de verdad. Cuando el país más avanzado es cuando no hemos logrado poner de acuerdo. Y tenemos visiones ¿Y por qué estamos estancados entonces? distintas, pero tenemos que ser capaces de procesar nuestras diferencias. No es malo tener diferencias. Si ¿Cómo nos unimos? ¿Dándonos amor los unos a los otros? Incluido delincuentes, sicarios, narcotraficantes y toda la weá, ¿en serio? lo malo es que esas diferencias no pueden negar al otro, no pueden anular al otro, no pueden inventarse fake news del otro. Lo que hay que hacer es actuar con la verdad y con las diferencias que tengamos procesarlas. Y lo digo porque a propósito de la pregunta que se nos hace, Sí, lo- ¿Y por qué faltan tantos candidatos aquí en este debate también? pregunta bien dicotómica, porque en el fondo se nos dice el presupuesto de los gobiernos regionales, ¿lo deben decidir autónomamente ellos o se debe decidir desde el nivel central? Y yo creo que en esto hay que encontrar un equilibrio, porque si nosotros venimos acá a un foro de descentralización y les decimos, no, todo decíanlo ustedes, no sé con qué objetivo, a lo mejor de darle mayor autonomía, evidentemente, vamos a estar negando con un codo todos los casos que están hoy día en tribunales y que representan distintas formas de hacer mala política. Si nosotros, por el contrario, decimos que todo quede centralizado en Santiago, va a pasar lo que los hechos pasó, que se logró ejecutar el 90% del presupuesto, porque los CORES querían a veces cambiar de ítem las partidas presupuestarias, pero tenían que recurrir a la DIPRE y a la Contraloría, y eso demoraba la gestión. Entonces, en el acuerdo, en el conversar, en no descalificarse ni negar la diferencia con el otro, es donde seguro vamos a poder encontrar un punto común. Necesitamos descentralizar, pero esto de un minuto para otro no resulta. ¿Por qué? Precisamente porque hay faltas de control en las regiones, porque hay malas prácticas y porque hay gente que efectivamente cree que la corrupción es un camino. Y eso yo creo que quienes estamos en política lo debemos rechazar tajantemente y venga de donde venga. Y no hacer gárgaras respecto de los que están al frente sin reconocer los temas propios. Muchas gracias. Ok. Responder José Antonio Cast tiene 3 minutos desde ahora, candidato. Ay, qué Para que manera no de exista un dar recorte de weá. presupuesto, lo primero que tiene que haber es presupuesto. Y lo que hemos visto en los últimos años es un mal diseño presupuestario, no cumplir las metas a nivel nacional. Directamente Tenemos una a robar el directora de presupuesto. que Aquí- ha equivocado las aquí cifras estamos en con varias cosas. oportunidades. Tenemos un ministro de Hacienda que claramente no ha logrado cumplir con sus propias metas. Si el ministro de Hacienda, que es el que administra los recursos nacionales, se ve sin recursos, claro, le va a quitar recursos a quien pueda. Y dentro Claro. de ellos, incluso le quitó recursos a las Pero policías. la pregunta es, a la- ¿por qué no tienen recursos? De haber recursos, hay recursos. El tema es que, ¿qué hacen con ellos? ¿Para dónde van? ¿Quién se los lleva? ¿A quién se los dan? ¿A quién se los regalan? Entonces, ese es el tema. al tema de la investigación criminal,
del Ministerio Público, fue recortando. Y dentro de esos recortes, lamentablemente, también tomó las regiones. Y en las regiones sí tenemos que decir, es que se requiere una mejor ejecución del presupuesto. Sí. Porque hay muchas veces que la ejecución presupuestaria, hay algunas regiones donde es muy lamentable. Y llegan a final de año y no saben qué hacer para que al próximo año les reponga la misma cantidad de recursos. Y ahí está el caso que yo les mencionaba de Ollagüe, una municipalidad pequeña que debe tener 10 funcionarios con licencia para conducir profesional, pero debe tener 20 vehículos y los tienen guardados de paquete, solo con tal de no perder los recursos que la gobernación les ofrece. Eso no es un buen uso de los recursos públicos. Los recursos para las gobernaciones debieran estar enfocados en inversión permanente, en cómo yo soluciono algunos problemas. Y si vamos a ver urgencias sociales, bueno, hagamos convenios entre las gobernaciones y el tema de salud, que son cosas que están pendientes. Pero nosotros necesitamos mayor planificación, mejor control. Y por eso hemos insistido en que no se pueden restar los controles y mejor articulación también con los alcaldes. Los alcaldes muchas veces tienen proyectos de inversión, pero que no tienen la contraparte, ya sea en el gobierno regional o no cuentan con la ayuda del gobierno nacional para poder desarrollarlo y hacerlos con tiempo. Pero lo principal es que existan recursos. Y mientras Chile siga creciendo al 1,8%, al 2%, no haya inversión y la productividad esté prácticamente en cero, no vamos a tener muchos más recursos. Lo que nosotros planteamos para que existan recursos es que a Chile le vaya bien. Y eso requiere un shock, un cambio radical en los manejos económicos de la nación. Cuando hayan recursos para el presupuesto de la nación, van a haber muchos recursos también para las regiones. Gracias. Muchas gracias. Uy. Sí. Tenemos ya la respuesta de esta segunda pregunta. Tenemos la oportunidad de réplica. Janet Jara. Quisiera solo hacer un breve comentario y que tiene que ver con la reflexión más política que uno tiene que hacer del momento en el que estamos como país y de lo que está pasando en el mundo. Y a mi entender, el autoritarismo y el populismo son muy contrarios a la descentralización. Lo dejo para la reflexión de cada quien. Evelyn Matei va a hacer uso de su segunda réplica. Yo quería contarles que el otro día fui al barrio Meix, donde hubo una tremenda intervención, porque estaba operando ahí el crimen organizado, en todos esos toldos. Ustedes saben que este señor al que mataron le había prestado a un solo cliente 1.000 millones de pesos, a uno, y le tenía prestado a muchos más. Por lo tanto, ahí hay crimen organizado. El alcalde es de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Pero ¿saben qué? Él no podía hacer la intervención sola. La tuvo que hacer, obviamente, complementándose con el delegado presidencial, que es del Frente Amplio. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Que en Chile no sobra nadie. Que para sacar nuestro país adelante tenemos que colaborar. Y yo a toda la gente joven que está ahí y que obviamente está por un candidato, por el otro, y que yo lo respeto enormemente, yo solamente les quiero decir, Chile va a salir adelante en la medida que podamos dialogar, en la medida que podamos escucharnos, en la medida que podamos llegar a soluciones, en la medida que podamos llegar a acuerdos y en la medida que podamos actuar como chilenos, más que como barra brava. Un beso. Un beso. Cambió totalmente, bueno, antes intervino ahí con una réplica ahí totalmente agresiva y de repente, un besito, cálmense, por favor. Solo decirle que si le hiciéramos una encuesta aquí entre los asistentes, más allá de sus posturas políticas, le aseguro si les ponemos las urgencias sociales que a ustedes les afectan, habría coincidencia, en varias de ellas al menos. Si hablamos de transporte público, lo más probable es que el que viva en Coronel diga estoy cansado de los tacos. Lo más probable. Lo más probable es que aquellos que sean comerciantes digan la seguridad ha disminuido mucho y necesitamos mayor grado de seguridad. Lo más probable es que alguno plantee que alguna inversión importante se ha detenido en este caso en alguna comuna, por 6 naranjillos. Bueno, si nosotros logramos destrabar la inversión de verdad, si nosotros enfrentáramos los problemas urgentes de la ciudadanía, bueno, el puente que estuvo sin acceso durante años lo habría tenido y habría mejorado la movilidad. Si se hubiese hecho como corresponde el pie de monte, muchos de ustedes habrían tenido una mejor calidad de vida. Si es que el biotren mejorara en sus condiciones, hoy día me alegro de que esté el nuevo puente, pero todas esas cosas nos unirían y no estaríamos discutiendo en temas políticos. Pero como hay demasiada energía política, a veces se pierde lo importante, que son las urgencias sociales. Gracias. Muchas gracias. Eso es cierto. Janet Jara quiere hacer uso de su segunda réplica. Sí, creo que es interesante cuando el debate va tomando forma respecto de las prioridades ciudadanas y, como dije antes, no respecto de las descalificaciones al voleo. Y en ese sentido quiero hacerme cargo de un tema muy importante para el país, y es el de la seguridad pública. Y lo quiero poner en esta perspectiva. Nosotros necesitamos efectivamente más cárceles y más carabineros, pero esos son efectos de lo que está haciendo el crimen organizado en el país. Porque el crimen organizado a lo que vino al país fue a obtener recursos económicos. Y creo que para eso hay que perseguir el patrimonio narco y levantar el secreto bancario. No pueden ser obstáculos para perseguir lo que el crimen organizado busca.
Y no me preocupa en nada, porque no solo no tengo la mano blanda, sino que además tengo una mano bien inteligente para estas cosas de política Otra vez salió con lo de la mano inteligente, ok. públicas, porque experiencia tengo en sacar adelante la nueva escuela de formación de carabineros, aumentar la dotación, entregar más inteligencia a las policías y crear más lugares y espacios preventivos. Pero si nosotros no atacamos ¿Qué pasó? a lo que vino el crimen organizado a Chile, vamos a estar mucho tiempo solo atacando el efecto y no la causa. What? Y a lo que vinieron es por la plata. Muchas gracias, Yanine Jara. Ok. Vamos a entrar a la tercera y última pregunta. Y con eso que dijo recién Jara, va a ganar hartos votos de los hueones que votan por ella. Porque claro, no había dicho nada con respecto, por ejemplo, por lo menos no lo había dicho así. Porque ya había dicho esa hueá con amor, mano inteligente, pero no lo había dicho así de claro. Vamos a ir contra estos hueones, vamos a ir a hacer esto, vamos a implementar no sé qué. Recién ahora dijo eso. Y van a haber muchos hueones que ya son hueones y van a convencerse aún más. Bueno, si es que vieron este debate, obviamente. Pero a ver, creerle, yo no le creería mucho, sinceramente. Cuando ya has visto que ha cambiado constantemente su forma de pensar con respecto a eso. Primero fue con amor, después que no sé qué, más inteligente, después que el dinero, después que de esto, ahora recién implementa un poquito más carabinero, dijo alguna weá, pero yo no creería mucho. Creo que una de las demandas que nosotros podemos tener aquí presente es que Chile necesita vivir más tranquilo. Y a mi entender, me gustaría que el gobierno, si me eligen presidenta, que quiero encabezar, sea un buen gobierno, que dé tranquilidad. Y para eso la gobernabilidad es indispensable. Lo ligo al tema de los delegados presidenciales porque los delegados hoy día, no solamente, y concuerdo con Evelyn en eso, cumplen esta función de poder articular más temas nacionales, sino que efectivamente ordenan los gabinetes regionales, o al menos debieran hacerlo. Sea la coalición que sea, va a necesitar un liderazgo regional que lo ordene. Eso es una realidad. Y si los gobernadores regionales cumplieran ese rol, podría eventualmente chocar un gobernador que es de un sector político con un gabinete que es de otro sector político, en el juego legítimo de la democracia. Si nosotros queremos dar gobernabilidad y tranquilidad al país, debemos entonces tener las figuras que se requieran a fin de ir dando paso paulatinamente a una descentralización que sea más ordenada y efectiva. Y en ese contexto, creo que mantener los delegados presidenciales por ahora es algo que se hace bastante necesario. A mí me parece que cuando se construyen programas de gobierno, uno lo que hace es un compromiso con la ciudadanía a fin de fijar una ruta y un camino a seguir. Y muchas veces, y así lo hemos vivido, además con este país que le ocurren a veces desastres naturales bastante importantes, hemos tenido que rectificar esos caminos programáticos. En ese sentido, creo que el aprendizaje que se hace tanto de la implementación de la Ley de Gobernadores Regionales como de la creación reciente del Ministerio de Seguridad Pública y del rol que han cumplido los delegados presidenciales, hoy día nos obliga más que a tomar decisiones radicales, a tomar una pausa y mirar bien cómo vamos a resolver el modelo descentralizador hacia adelante. Por ejemplo, en cosas tales como si vamos a aumentar la fiscalización o la facultad de fiscalización de los CORE y de los concejales también, ¿por qué no? Si vamos a ser todos sujetos de acusaciones constitucionales o solo algunos. ¿Y por qué algunos sí y otras autoridades no? ¿Cuál sería la razón de fondo? Yo por lo menos no la veo. Entonces lo que hay que hacer es evaluar esto un poco más integralmente. Quiero agregar además que en nuestro país, como señalé, muchas veces ocurren emergencias y la vinculación del Ejecutivo a nivel central con su representante en la región para la solución de los problemas de la forma más acelerada que se pueda, más inmediata y oportuna que se pueda, es vital. Por eso creo que hoy día no estamos en condiciones de eliminar esa figura, sin perjuicio de lo cual estoy disponible para que la evaluemos en la medida que se fortalezca la descentralización a través de gobiernos regionales que sean robustos. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de José Antonio Caz de su respuesta. Tiene 3 minutos. Lo planteé hace 4 años atrás y lo vuelvo a reiterar. En esa ocasión era el único que decía que había que mantener los delegados presidenciales. Hoy parece que hay más coincidencia en lo relevante que es el cargo de delegado presidencial. Más aún cuando estamos viviendo tiempos muy complejos en temas de seguridad. Y aquí hacer una precisión, que también la hago en todos los foros cuando la candidata ex ministra de Justicia del actual gobierno, Gabriel Boric, señala que el tema de los carabineros y las cárceles es un efecto. Y nosotros tenemos que ver por qué se producen las cosas. Bueno, las cosas se producen precisamente por la denigración que sufrieron nuestras fuerzas de orden cuando muchos usaban el perro matapaco en la polera o cuando hablaban Así es. de los pacos. Y hoy día le vuelvo a agradecer una vez más
a Janet que ya no se refiera así a los carabineros y que hable de carabineros. Creo que, como lo dije y lo he dicho y lo volveré a decir cada vez que venga este tema, es un avance civilizatorio y espero que nunca más se denigre a las instituciones policiales de nuestro país. Y en esto... Y en esto los delegados presidenciales tienen un rol, porque a los narcos, a los jefes del crimen organizado y a los terroristas, sí, Janet, a los terroristas que han quemado y matado gente aquí, en esta zona, los terroristas que asesinaron a 3 carabineros, a mansalva y los quemaron, terrorismo que tú dijiste que no conocías y que existe, porque es una realidad acá, en Arauco y también en la Araucanía. Y a esos terroristas, narcotraficantes y crimen organizado, los mismos delegados presidenciales los van a perseguir, los van a entregar a la justicia, los van a encarcelar y van a cumplir sus penas. A todos aquellos que infrinjan la ley se les va a perseguir, no con amor, con la justicia. El amor es para las víctimas. A las víctimas las vamos a tratar con amor. Exacto. A los otros les vamos a aplicar la ley, como corresponde. Sí. Y también cuando se habla aquí de que la fórmula para enfrentar todo el secreto bancario, vuelvo a reiterar lo mismo. A una diputada de tu partido político le solicitaron revisar sus cuentas corrientes y se negó. Ella podría haber abierto sus cuentas corrientes y haber alzado voluntariamente el secreto bancario. No lo hizo. Los hechos son los hechos. Nosotros vamos a seguir avanzando en coordinación ¿Qué es lo que te digo, común güey? con los gobernadores y los delegados presidenciales y vamos... ¿Qué wea? Pareciera ser que el respeto que promueve Janet no lo plantean sus partidarios. Al igual que en Frutillar, donde un concejal que iba acompañando a Janet terminó insultándome, pareciera ser que vas a tener que ser más convincente con tus seguidores, Janet. Tiempo candidato, muchas gracias. Es que es cierto. O sea, están viendo que su candidata está diciendo esta wea del respeto, no sé qué wea. Y ellos mismos, ahí mismo, después de 5 minutos después, bueno, están insultando a un candidato. O sea, ¿cómo mierda vas a creer a alguien así? Es que, o a alguien de ese lado. Es que no tiene ningún sentido, weón. Janet y Evelyn agotaron su réplica. A José Antonio todavía le queda una réplica. Si quiere... Directamente en plaza. Sí, aquí ahora queda todavía un mensaje final que van a tener la oportunidad ustedes de hacer uso de la palabra. Pero le queda su réplica si quiere, tiene un minuto extra si quiere cerrar alguna idea. Sí, solo, como nos quedan varios debates por delante, pedirle a los partidarios de cada uno de los que estamos presentes, sobre todo... ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Qué pasó, mi brother? Muy bien. Esos fueron los minutos finales, el mensaje final de José Antonio Kast. Con esta ronda de mensajes final estamos terminando este conversatorio, este debate. Agradecemos mucho. Sí. Agradecía a todos los gobernadores que están acá esta posibilidad. Les deseamos lo mejor. Sabemos que están de alguna manera volviendo a impulsar este rol. Y yo nunca les agradecí esta invitación ni les he deseado lo mejor. Muchas gracias por todo. Yo creo que estamos hablando los tres en este minuto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Okay. Agradecemos entonces a Evelyn Matei, a Janet Jara, a José Antonio Kast por haber participado en este conversatorio. Muchas gracias también por haber estado en la cumbre de las regiones. Muchas gracias. ¿Nos van a tomar alguna fuerza? ¿Foto? Sí. ¿Alguna fuerza? Sí. Evelyn, un gusto, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. José Antonio, un gusto, muchas gracias. Para los próximos debates háganlo sin gente. Increíble la falta de respeto del público para todos los candidatos. Es bueno escuchar algo más de soluciones de descentralización, las cuales estaremos auditando desde la ciudadanía, cualquiera sea quien ocupe el asiento presidencial. Eso también es cierto, y a ver, es de lo que trataba este debate. Pero estos debates siempre están, estos temas siempre se discuten. Y claro, ¿qué pasa? Nunca se cumplen. O sea, el candidato que está actualmente también dijo esto de terminar con la descentralización y pasó algo, no. Entonces creer a otro candidato es como raro y mucho más complicado creerle a alguien que está de su mismo lado, ¿no? Y que de hecho fue parte del gobierno que está actualmente. Entonces, si vas a creerle a alguien, por lo menos créele al que está por el otro lado, ¿no? Porque se le cree al mismo lado, entonces como raro. O sea, ya sabes que más o menos lo que dicen no es cierto, lo que dicen no lo van a cumplir.